Esto es Radiofrecuencia Televisión Ávila. Dirige y presenta Ana María Lorca Castillo. En el programa Vive el Momento. Hola, muy buenas señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Radiofrecuencia Televisión Ávila. Quien dirige y presenta es Ana María Lorca Castillo. buenos días, buenas noches y todas estas cosas se dicen porque ustedes pueden disfrutar y verlo en cualquier momento. Nos vamos a ir hasta Cataluña y nos vamos a ir luego un poquito más lejos, donde nos va a presentar Ana María Lorca Castillo, después de que escuchen este consejo de su spot publicitario para que se den cuenta un poquito que la vida merece la pena y mucho. Hola, ¿estás buscando cambios, crecimiento personal, sanar algunas parcelas de tu vida? Te invito a conocer el Centro de Terapias Naturales Vida Lorca. Este es un centro de terapias naturales dirigido por Ana María Lorca Castillo, que cuenta con 37 años de experiencia como terapeuta emocional. En este espacio encontrarás lo que necesitas para que todo fluya, crezca y sane con más equilibrio y armonía en tu vida. Aquí puedes formarte como terapeuta. Y en cuanto a terapias, te ofrecemos técnica estructural, terapia regresiva, constelaciones familiares, psicoterapia transpersonal, Reiki, Kundalini Yoga, quiromasaje, talleres de crecimiento personal, meditaciones, flores de Bach, ataraxia y más sistemas terapéuticos agradables para tu bienestar. Y lo más bonito y mejor de todo es que puedes realizar todo esto de manera presencial o también en línea. Así que te esperamos. Exacto. Muy bien, ¿cómo te llamas? María José. María José, te amo. Bueno, pues todo dicho todo esto, señores y señores, pues les presento que ya que es el tercer programa que tenemos aquí en esta casa, Ana María Lorca Castillo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, cariño, muy bien. Aquí ya estoy en Cataluña, mi otra casa, mi otro hogar, y estamos súper bien acompañados con una persona maravillosa, realmente, que ahora te la voy a acabar de presentar, pero que antes de eso quiero decir algo que a María Teresa, nuestra invitada, le resuena mucho, y es algo que dice: amarse tiene un doble sentido de gran valor terapéutico. Si uno se ama a sí mismo, primero no hará ningún conflicto consigo mismo, ni de desvalorización, ni de culpabilidad. Y si se ama a los demás, entonces no se hará ningún conflicto con los demás. Estas son palabras del doctor Hammer que las tenemos como muy grabadas, y la verdad es que me encanta. Entonces, bueno, Arturo, te tengo que comentar que la doctora María Teresa Hilary, ella es médica internista, homeópata y terapeuta floral, es prescriptora del agua de mar y conferencista internacional sobre este tema. Otro día la invitaremos para esto. Es además directora de la Clínica de Santo Domingo en Managua, donde realiza desde el año 2010 su práctica médica basada en la nueva medicina germánica, que es lo que ella nos va a compartir y a comentar un poquito ahora. Y también está basado lo que ella hace en las 5 leyes biológicas que descubrió el doctor Hammer. María Teresa ha dado formación en diferentes campos de la medicina integrativa, tanto en niveles médicos y docentes, como también universitarios, ¿no? Y a nivel de pacientes también, en una escuela que ella tiene, que es una escuela de pacientes precisamente, y dando charla en diferentes barrios y municipios de Nicaragua, ¿no? Así como en otros países latinoamericanos. Es organizadora de retiros, de cura, de autoconocimiento y de sanación. Y junto con facilitadores internacionales, ella pues hace esto para pacientes y también para terapeutas.
es colaboradora en la organización de los cursos de Nueva Medicina Germánica en la UNAM, en Managua. Ha realizado un gran número de seminarios completos de Nueva Medicina Germánica en Nicaragua, en México, con docentes extranjeros y además que han sido discípulos del doctor Hammer. Además, ha impartido junto con una compañera, la doctora Leonor Gallardo, cursos internacionales interuniversitarios en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM, en Managua, ¿no? Con la colaboración de 2 universidades. También imparte cursos de ciencia curativa germánica en España, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Ecuador, en México, en Costa Rica y ha realizado múltiples charlas en diferentes canales en línea. Pues eso y más. Esto es muy resumida esta presentación y yo tengo que compartir de María Teresa, sacó esto, que es la persona más generosa que yo he conocido. Ya ves que tengo la suerte de conocer gente hermosísima, Arturo, pero ella es una persona con un corazón, una dedicación, una vocación, es una activista de lo que no son las justicias y realmente ha sido, precisamente gracias a ella, hemos conocido a Lucía, que también hemos tenido a Lucía aquí, María Teresa, en el programa. Y bueno, pues yo la quiero muchísimo, como compañera es como una hermana realmente de todo lo que la conocemos. Así que yo solamente le voy a preguntar, le voy a decir que nos diga en qué consiste la nueva medicina germánica. María Teresa, encantado de tenerte aquí y bueno, pues todo tuyo el micrófono de la radio. Hola, gracias Ana María por tu generosa presentación. Y bueno, ya entrando al tema, que es la nueva medicina germánica, que en los últimos años el doctor Hammer le llamó la Germanische Heilkunde o el arte de sanar, ¿no? Germánico, porque el pueblo germánico tenía unos principios de libertad, de compenetración y contacto con la naturaleza. No era una sociedad mercantilista como la sociedad occidental actual. Y bueno, cada parte de este nombre con el que él mencionó sus descubrimientos tiene un significado muy profundo, pues que no daría mucho tiempo para explicar. Pero básicamente la nueva medicina germánica se basa en 5 leyes biológicas descubiertas por el doctor Hammer, este sabio médico alemán, que ameritaría, según yo siento, muchos premios Nobel, porque hizo unos Sí, descubrimientos espectaculares, ¿no? Pero se basa en 5 leyes biológicas y muy resumidamente podríamos decir que entiende el origen de las enfermedades de la siguiente forma. Cuando alguien tiene un shock inesperado, dramático y vivido en soledad, es decir, un trauma muy fuerte en su vida que no esperaba, que se encuentra solo o sola en el momento que ocurre esta situación tan dramática, la naturaleza, para que pueda sobrevivir a un shock así, ha generado a lo largo de millones de años, de miles de millones de años desde que existe la vida en el planeta Tierra, eh, ha generado unos programas biológicos de sobrevivencia que están grabados en nuestras células, en nuestro ADN y en nuestro cerebro. Entonces, la persona o animal, porque esto también es válido en animales y plantas, tiene un shock, un depredador que viene o en los humanos una traición, una pérdida del trabajo, una pérdida de un ser querido, tiene este shock inesperado, entonces la naturaleza pone en marcha un programa especial para sobrevivir a este tipo de shocks, que en el mundo animal podría acabar con la vida del animal, ¿no? Entonces, este programa de sobrevivencia es lo que se etiqueta como enfermedad. Todas las enfermedades se originan en un shock dramático, inesperado y vivido en aislamiento. Y así el doctor Hammer pudo descubrir también que cada tipo de shock impacta una zona determinada del cerebro. Y ahí, si tomamos un escáner cerebral sin contraste, podemos ver un foco llamado de Hammer, que es una imagen en diana con anillos concéntricos que nos indica, según la zona donde esté en el cerebro,
nos indica el tipo de shock que tuvo el paciente, que puede ser una pérdida de territorio, una amenaza a su vida, una pérdida de un ser querido, víctima de una calumnia, una separación, etcétera. Entonces, según la zona del cerebro donde impactó y según donde veamos la imagen en el escáner cerebral, podemos adivinar y saber a ciencia cierta qué tipo de conflicto tuvo y también podemos saber si todavía no lo ha resuelto o ya lo resolvió y el programa pasó a una segunda fase de solución. Es una ciencia muy exacta. Estas 5 leyes son comprobadas y comprobables. Y el doctor Hammer nos dice, no me crean, simplemente prueben en su experiencia, ¿no? Entonces, no es fácil este estudio porque la obra del doctor Hammer es muy amplia y muy extensa. Por esto hemos recibido cursos por medio de sus discípulos y por eso impartimos cursos a nuestros, digamos, consultantes, para no decir pacientes, porque da un sentido como de pasividad, ¿no? Entonces, los invitamos a los cursos para que entendiendo mejor qué es lo que está pasando en su vida, puedan resolver el conflicto. Si se logra resolver el conflicto, el programa pasa a una segunda fase con síntomas, con inflamación, con molestias, ¿no? Pero va a llegar un momento que si no interrumpimos el programa con medicamentos o con recaídas, el programa va a terminar y la persona se va a poder curar realmente sin necesidad de fármacos. A veces utilizamos los fármacos cuando hay mucho dolor, ¿no? Para que la persona no sufra. Pero si la persona resuelve el conflicto, no se necesita ni quimioterapia, ni antibióticos, ni antiinflamatorios, ¿no? Porque el programa va siguiendo un curso, el programa de la naturaleza, aprobado durante millones de años, y llega un momento que una vez resuelto el conflicto, se va a acabar el programa, la persona va a quedar sana igual que antes. Es un súper Maravilloso. Qué resumen, bonito. ¿verdad? Porque Sí, esto exacto. Es que yo Madre estoy mía. viendo a Arturo que debe pasarle lo mismo que a Hola, ¿estás buscando cambios, crecimiento personal, sanar algunas parcelas de tu vida? Te invito a conocer el Centro de Terapias Naturales Vida Lorca. Este es un centro de terapias naturales dirigido por Ana María Lorca Castillo, que cuenta con 37 años de experiencia como terapeuta emocional. En este espacio encontrarás lo que necesitas para que todo fluya, crezca y sane con más equilibrio y armonía en tu vida. Aquí puedes formarte como terapeuta. Y en cuanto a terapias, te ofrecemos técnica estructural, terapia regresiva, constelaciones familiares, psicoterapia transpersonal, Reiki, Kundalini Yoga, quiromasaje, talleres de crecimiento personal, meditaciones, flores de Bach, ataraxia y más sistemas terapéuticos agradables para tu bienestar. Y lo más bonito y mejor de todo es que puedes realizar todo esto de manera presencial o también en línea. Así que te esperamos. Exacto. Muy bien, ¿cómo te llamas? María José. María José, te amo. muchas personas cuando escuchamos esto. Vamos a hacer un resumen, Arturo. Yo lo que tengo que comentar, que para mí fue realmente un descubrimiento conocer esto, pero tan grande, porque yo llevo tantos años trabajando con las emociones y siempre, ya sé que en Nueva Medicina Germánica no es siempre, pero a mí me ha pasado que siempre que alguien me ha venido a la consulta, siempre voy a buscar la emoción que le ha provocado lo que está pasando. Y siempre la encontramos y bueno, buscando la emoción, pues se hace el proceso de sanación. Yo hasta ahí lo tenía bien, pero lo que yo no sabía, porque la gente me decía, pero ¿cómo se sabe eso? Y yo no sabía, yo decía, no sé,
ese trauma que ha nombrado María Teresa, que tiene que cumplir, según la nueva medicina germánica, 3 condiciones: vivirse en soledad, ser dramático y ser inesperado. Claro, yo decía, no sé, estará en el aura, pero de que está, porque aparece y se detecta. Entonces, cuando María Teresa, yo la escucho hablar por primera vez de nueva medicina germánica, y ella dice que el doctor Hammer descubrió que eso que sucede, esa situación traumática que nos gusta, dolorosa, que en nanosegundos queda reflejado en el cerebro. Arturo, imagínate, Guau. yo buscando el aura, buscando la conciencia colectiva, dónde habrá quedado esa información. Pues resulta que nos queda a nosotros físicamente. Yo es que me emociono, con Yo eso. también, yo también. O sea, pero es que Wow. además es un programa de la naturaleza y que es algo normal, o sea, que realmente cuando nos pasa algo, cuando nos duele algo, quizás a veces, no sé, porque yo qué sé, no sé, hago un mal gesto, no sé, o lo que sea, y de pronto aparece una lumbalgia, ¿no? Uno tendría que decir, ¡uy, qué bien! Algo estoy solucionando. Gracias porque Claro, o sea, todo eso es hacer un cambio en todo lo que pensamos, en lo que sabemos, y realmente es maravilloso, porque tal como nos ha dicho María Teresa, es que hay muchas cosas que no necesitamos usar. Ya. Y ya está. Yo es que, no sé, Arturo, ¿quieres preguntar algo? Ah, sí, sí, es que estoy deseando, doctora, encantadísimo, de verdad, es un placer, un honor, de verdad, María Teresa, tenerla en este programa de Ana María Lorca Castillo. Y fíjate, has hablado de un tema yo siempre, de verdad, y en esta casa ustedes me conocen, yo siempre me pongo como ejemplo y me gusta ser el ejemplo de muchas personas, porque has hablado de lumbalgia. Yo estoy pasando un episodio bastante complicado de mi columna vertebral, tengo espondiliosis. Me tiene muy preocupado porque es degenerativa. Supuestamente estuve con la doctora antes de ayer del aparato locomotor, me dijo que mi columna no va a mejorar. He empezado a hacer natación. Mi trabajo, aparte de ser director y gerente de esta casa, soy músico, por si no lo sabe María Teresa. Toco la batería, tengo unos formatos con mi mujer y tal, bueno, entre otras cosas, ¿no? Y me dijo que me hizo una radiografía y me asusté, ¿no? María Teresa, no lo sé qué soluciono, es que me ha venido rodado, fíjate, Ana María, de verdad. Parece que hay el universo lo pone todo en su sitio, de Sí, verdad. el universo confabula y María Teresa te va a contestar esto porque, claro, lo que tú has dicho aquí hay muchas cosas detrás, pero bueno, lo que podamos, María Teresa, en el ratito que tenemos. Bueno, mira, primero constatar que la medicina convencional, cuando consultamos, suele ser asustadora. En el caso de cáncer, y un caso que es mucho más inocuo, digamos, como una lumbalgia, imagínate cómo saliste con un susto. Entonces, el mismo miedo que te genera el verbo médico, las palabras del médico, que es como, como un sacerdote, ¿no? Que lo sabe todo y ahí va a decidir sobre qué hacer en tu vida, ese verbo médico puede tener un efecto nocebo, que es lo contrario de placebo, es decir, las palabras asustadoras nos pueden enfermar y provocar otros programas si el evento es inesperado, dramático y vivido en soledad. Entonces, por eso es muy importante compartir con nuestros seres queridos lo que hemos vivido, ¿no? Lo más rápido posible para quitarle fuerza al programa. Bueno, en el caso de las lumbalgias, de las cuales yo también padezco, todo lo que es sistema musculoesquelético responde a conflictos de desvalorización. No pude esto o no pude lo otro, no pude hacer algo que yo quería. Entonces mi sistema musculoesquelético no me dio la capacidad. Así es visto desde el mundo animal, ¿no? Porque nuestros programas son heredados de los mamíferos, como mamíferos que somos. Entonces son programas, digamos, animales, son biológicos. Por eso cuando Ana María habló de emociones, la parte psíquica es solamente un componente de estos programas o enfermedades, porque hay una parte cerebral con los focos de Hammer en el escáner cerebral y una parte biológica, física, en un órgano. Es decir, la parte que comanda, el órgano que comanda esta zona cerebral, puede tener un crecimiento, multiplicación de células, pérdida de células o puede detener su función, ya por ejemplo cuando hay una parálisis
o ya no, o hay una anestesia en la piel, o ya no veo o ya no oigo, es que se detiene su función por algún conflicto que tuvo la persona poco antes, ¿no? De perder esta función. Entonces, ¿qué hacer, verdad? Primero, porque cuando es una enfermedad crónica suele haber recaídas por diferentes mecanismos. Los mecanismos que describió el doctor Hammer de recaídas son tres. Uno es tomar medicamentos. Los medicamentos que no hacen falta en estos programas nos cronifican porque cortan el programa y lo regresan para atrás. Nos quitan los síntomas porque son tratamientos sintomáticos, pero regresan al programa la primera fase simpático-tónica, que no hay tiempo de explicar todo esto, ¿no? Otro factor de cronificación es recaer por lo que llama el doctor Hammer rieles o raíles o tracks. Es decir, en el momento del primer conflicto en que yo no pude hacer algo, había un clima, había una persona ahí presente o estaba comiendo algo. Todo esto queda grabado en nuestro inconsciente como signo de alarma. Cuidado, cuidado, cada vez que esté este clima frío o ventoso, cada vez que esté tal persona ahí presente o cada vez que esté en tal lugar, hay como una alarma en el inconsciente, de la cual nos recordamos, ¿no? Y recaemos en el programa. Estos son los mecanismos de las alergias, pero puede haber recaídas por rieles de un dolor o de un cáncer o de una migraña, ¿no? Son mecanismos de alergia, de recaída por rieles que cronifica la enfermedad, porque cada vez que estás en contacto con este tipo de clima o ves a esta persona, recaes aunque ahora ya no haya conflicto. Solo porque en la naturaleza es la campanada de alarma para decir, uy, 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 en el inconsciente, esto fue muy grave, cada vez que pasa esto, ten cuidado porque, y se recae en el programa, aunque ya fue totalmente resuelto en el pasado. Y el tercer mecanismo de cronificación de dolores o de enfermedades es sentirse solo o abandonado ante cierta situación o por cierta persona, o estar exiliado o refugiado fuera de su medio, o tener un conflicto existencial y ahora de qué voy a vivir, cómo voy a vivir, porque tengo tal enfermedad o porque no tengo ingresos, ¿no? Entonces, son tres factores de cronificación que tenemos que investigar y tenerlos en cuenta en consultas muy detalladas, de 2, 3 horas mínimo, que son las consultas que cuando tenemos casos delicados hacemos la doctora Leonor Gallardo y yo aquí en Nicaragua, que es donde realmente atiendo de presencia física, ¿no? Porque en estas consultas tan profundas, donde se entra en el inconsciente para encontrar cuál fue el conflicto, para ver si ya se resolvió y recayó, hay muchas cosas a tomar en cuenta y a veces un conflicto resuelto, ya resuelto, pero también se puede cronificar un conflicto resuelto por los llamados rieles, eh, cuesta de recordar cuál fue el factor que originó este programa, cuesta de recordar cuáles son los rieles, aquello que estaba en aquel momento y que nos alerta, ¿no? Entonces son consultas muy, muy detalladas donde se precisa ver a la persona, una lagrimita o un cambio en la expresión, nos pueden indicar que diste en el clavo en el interrogatorio, que la persona ya por fin recordó aquel hecho dramático y ahí empezamos a trabajar o para que lo resuelva o para que no recaiga. Y esto no son consultas de 5, 10, 15 minutos como suelen durar en la medicina convencional, sino que son consultas muy largas, donde el paciente, el consultante se abre, saca todo de adentro y empieza también a compartir, aunque sea con el trabajador de la salud, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esto, como hay conflictos que no se han resuelto o no encuentras el riel de recaída, porque yo, por ejemplo, no suelo tomar medicamentos, algunos naturales sí, entonces hay técnicas que yo utilizo para mis lumbalgias, por ejemplo, la acupuntura, la terapia neural, ciertos masajes, quiropraxia, etcétera. Y esto e ir a India, donde ahí nos hacen el panchakarma, que son terapias, aparte de rejuvenecedoras, pues muchas oleaciones, te van quitando el dolor por diferentes mecanismos. Y es muy, muy interesante y muy valiosa esta experiencia
que de paso yo, aparte de la nueva medicina germánica, suelo ir cada año a India para poder tratar mis lumbalgias, ¿ya? Porque también las tengo muy crónicas. Qué bien, ¿verdad? ¿Eh? Sí, sí. Es maravilloso porque es por eso que ellas hacen, o sea, se hace con nueva medicina cursos para que el paciente entienda realmente qué le está pasando. O sea, no es un diagnóstico, tienes esto, no, tienes esto porque, y cuando vamos a buscar, se encuentra el origen, es mucho más fácil el proceso de sanación, es que es maravilloso. No sé si cuánto rato tenemos, Arturo, para preguntarle a María Teresa si nos puede dar así como un mini resumen de las 5 leyes, que son muy importantes, de las Ujú. 5 leyes biológicas. Ujú. 7 minutos más o menos. Nos quedan siete Vale, minutos. Vale. entonces vamos. Primera ley biológica. Ajá. Todo choque inesperado, dramático y vivido en aislamiento genera un programa de sobrevivencia que etiquetamos como enfermedad, que cursa a nivel de psique, tensión nerviosa, cerebro, foco de Hammer en el escáner cerebral y órgano. Un órgano empieza a multiplicar o a perder células o a perder su función. Segunda ley biológica. Este programa tiene dos fases. Si la persona resuelve el conflicto, la primera fase del programa es de mucho estrés, tiene las manos frías, no duerme, no come, está demasiado estresada por lo que le pasó, pero si resuelve la situación, pasa a una segunda fase de solución del conflicto, de reparación del cuerpo. Y ahí es donde tenemos muchos síntomas de inflamación, de dolor, pero ya es una fase reparadora donde se resolvió el conflicto. Entonces hay que sobrellevarla lo mejor posible y sin interferencia de medicamentos para llegar al final y la persona queda curada. Tercera ley biológica. La respuesta de este programa es diferente según se trate de un programa muy antiguo de sobrevivencia básica, cuyos focos de Hammer lo vamos a ver en la parte más antigua del cerebro, tronco cerebral o cerebelo, o según se trate de un programa en la evolución de las especies más reciente, que va a ser controlado desde la corteza cerebral y la médula cerebral aquí arriba en el encéfalo. Los programas más antiguos son programas de bocado. Perdí tal oportunidad, que para mí era necesario este trabajo o este coche, o son programas de reproducción, de sobrevivencia básica. Después vienen los programas de protección de la integridad. La dermis, etcétera, nos protege la integridad del cuerpo. Entonces, estos programas más antiguos, controlados desde el paleoencéfalo cerebro antiguo, en conflicto activo crece un tumor y en solución del conflicto, ese tumor es degradado por bacterias. Y entonces pasamos a la cuarta ley, donde la micobacteria tuberculosa degrada los tumores más antiguos, llamados adenocarcinomas, melanomas, etcétera, los degrada y los desaparece si se resolvió el conflicto y no hemos eliminado estas bacterias por medio de uso de abuso de antibióticos o de vacunas, ¿no? Entonces se resuelve, viene la micobacteria y desaparece el tumor y el programa termina sin tumor si se resolvió el conflicto, ¿no? Y si hay micobacterias u hongos para degradar el tumor. Y los programas, dice la tercera ley, los programas más recientes de la evolución animal, en conflicto activo se pierden células y en solución se regeneran estas células y entonces crece un pseudotumor de relleno tipo carcinoma o carcinoma o osteosarcoma, etc. Ay, Se te ha- te has quedado sin Sí, audio. sí, Ahora. sí, ok. Entonces, la cuarta ley dice, porque en la tercera ley vemos que hay unos tumores que crecen en conflicto activo y otros crecen en solución. Los que crecen en solución solo es como un relleno, no son verdaderos tumores como los anteriores. Entonces no hay que asustarse por el nombre de un carcinoma o un osteosarcoma, no hay que asustarse porque es un relleno, ¿ya? Que va a terminar al terminar el programa. Ahora, la cuarta ley habla de que los microbios ayudan a degradar estos tumores que una vez resuelto el conflicto. Y la quinta ley biológica dice, no es que la naturaleza se haya equivocado o se haya descontrolado con el crecimiento de tumores, no. Todo esto tiene un sentido biológico de sobrevivencia.
Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un lobo se come un conejo y le queda atravesado un hueso en el estómago. Este lobo, con este hueso atravesado, no va a poder seguir comiendo y se morirá de inanición, ¿no? Entonces, la naturaleza hace crecer un tumor en el estómago llamado adenocarcinoma gástrico, que produce más ácido clorhídrico, más pepsina, produce más enzimas para deshacer este hueso. Hueso. Y que una vez deshecho y licuado, digamos, degradado o lisado este hueso, el animal va a poder seguir comiendo y va a sobrevivir. Entonces, todo adenocarcinoma, por ejemplo, de estómago, que le crece a un ser humano, crece porque tuvo un bocado indigesto. Igual que el hueso en el lobo, algo que a mí me ha ocurrido que yo no digiero, inesperado, dramático, viviendo en soledad, puede hacer crecer un adenocarcinoma de estómago, porque con mayor producción de ácidos, degradar, que es el sentido biológico, este bocado indigesto, que puede ser real o figurado, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, una persona que tiene una amenaza al territorio, viene un león a mi manada queriendo invadir mi manada, entonces, ¿cómo responde el león? Responde con un conflicto bronquial, por medio de los bronquios, ¿no? Entonces, este bronquio tiene una pérdida de tejido, hay una ulceración para que el bronquio se ensanche al perder células, él queda microscópicamente más ensanchado para que el león pueda rugir mejor, que esta es la tos, y pueda sacar al invasor que le está provocando una amenaza a su territorio. En el reino humano, cuando hay una amenaza a nuestra sobrevivencia o un susto en mi territorio, entonces se ensancha el bronquio, pero si se resuelve ese conflicto, entonces viene este pseudotumor de relleno porque ya no necesita rugir o toser para espantar y ahuyentar al invasor, al que me provocó la amenaza o el miedo, y entonces se rellena la ulceración previa formando los llamados carcinomas bronquiales. Y esto son pseudotumores de relleno, ¿no? Que cuando termine el programa ellos probablemente se van a reducir otra vez y van a desaparecer. Entonces, todo tiene un sentido biológico y así analizamos cada programa cuál es el sentido biológico para la sobrevivencia del animal y nosotros como animales mamíferos también. Ya. Qué No bien. sé, lo digo rapidísimo. Esto Sí, que no, estoy diciendo ya aquí sé, sí, lo y así que lo explicamos. has dicho. Dime, Ana dime. María sabe, ¿verdad? Que esto que he explicado en pocos minutos lo explicamos durante 3 días en el primer módulo de los cursos. Ya después Sí, vamos viendo las enfermedades uno por una, cuál es el conflicto biológico y qué hacer en cada etapa de esa enfermedad, Ujú. ¿no? exacto, Pero sí, lo sí, primero que pierde la persona que estudia nueva medicina germánica y la conoce es el miedo, porque por exacto, miedo también nos enfermamos. Lo más Entonces, importante. exacto, sí, exacto. se pierde el Bueno, miedo y ya se queda tranquila y más rápido se puede se, curar se si puede resuelve el curar. conflicto, ¿verdad? Sí, exacto, porque fíjate, Arturo y nuestros oyentes, o sea, es cambiar el concepto de, uy, no sé, tengo fiebre, tengo ganas de devolver, entonces uno, ay, ¿qué me está pasando? Y uno cree que eso va a ir a más. Y resulta que lo que están diciéndonos es que es algo que está pasando y que nos está avisando que eso ya, ya se está solucionando, es un proceso que está en solución. Y yo de que escuché a María Teresa cuando alguien dice, uy, sí, es que he ido al médico porque me han encontrado cistitis, ¿no? Por decirlo alguna. Dice, uy, qué bien, te felicito. Que tengas Porque cistitis. lograste marcar límites de tu territorio. Exactamente, exactamente, sí, sí. No nos queda más ratito, ¿verdad, Arturo? ¿Ya? Ya no nos queda más, nada más que despedirnos Sí, en el sí. programa de Ana María Castillo, Loca Loca, Castillo, quería decir. Vive sí, el momento. Un placer, doctora María Teresa. Ha sido un lujazo por parte de Ana María total, total. invitarla, donde seguramente que a lo mejor en otra ocasión te vuelvo a invitar y por supuesto por nosotros es un placer. Nos despedimos, señoras y señores, se cuiden mucho, muchísimo además. Llega la primavera, llega el buen tiempo y Ana María, tienes que despedir tú tu programa, que es el tuyo. Sí, sí, sí. Bueno, solamente muy cortito preguntarle, María Teresa, ¿hay alguna formación? Sé que hay una en Nicaragua ahora, ¿verdad? Que para invitar a las personas que quieran
que quieran interesarse más por nueva medicina germánica. Hay un curso ahora en Nicaragua del 17 al 30 de abril en la clínica de la nueva medicina germánica Dr. Rique Gerhammer, que así se llama nuestra clínica, porque la nueva medicina germánica es legal en Nicaragua, está en la ley de medicina natural, y va a haber un curso en Barcelona también a finales de septiembre, principios de octubre. Eso. Así que si alguien está interesado, que se pongan en contacto conmigo, ¿no? y ya miraremos a ver cómo avanzamos más en este conocimiento de nosotros mismos. María Teresa, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Arturo, por permitirnos este espacio y gracias también a la divinidad que nos permite avanzar en este tipo de cosas. Muchísimas gracias. Muchos besitos a todos. Igualmente, cuídense todos Gracias. mucho. Gracias. Chao, chao. Nos Gracias, vemos. Arturo. Chao. Gracias. Chao. Hola, ¿estás buscando cambios, crecimiento personal, sanar algunas parcelas de tu vida? Te invito a conocer el Centro de Terapias Naturales Vida Lorca. Este es un centro de terapias naturales dirigido por Ana María Lorca Castillo, que cuenta con 37 años de experiencia como terapeuta emocional. En este espacio encontrarás lo que necesitas para que todo fluya, crezca y sane con más equilibrio y armonía en tu vida. Aquí puedes formarte como terapeuta. Y en cuanto a terapias, te ofrecemos técnica estructural, terapia regresiva, constelaciones familiares, psicoterapia transpersonal, reiki, kundalini yoga, quiromasaje, talleres de crecimiento personal, meditaciones, flores de Bach, ataraxia y más sistemas terapéuticos agradables para tu bienestar. Y lo más bonito y mejor de todo es que puedes realizar todo esto de manera presencial o también en línea. Así que te esperamos. Exacto. Muy bien, ¿cómo te llamas? María José. María José, te amo.